Un cordial saludo. Hoy estamos con una persona experta, con una compañera, con Cris Borruel. Hola, Cris. Un Hola, ¿qué cordial tal? Buenos saludo. días, encantada. Para hablar de algo bueno, que es importante cuando necesitamos apoyos, cuando necesitamos cuidados sanitarios. Y vamos a hablar de los cuidados sanitarios en casa. Y sobre todo en aquellos momentos de mayor complejidad sanitaria o de una situación de sufrimiento mayor o una situación de mayor terminalidad. Es decir, bueno, esos cuidados que son más complejos, cuándo se pueden y cómo se pueden hacer en tu casa, en tu domicilio, que en nuestro caso sería en el cohousing. Para hablar de todo esto tenemos a Cris, que es enfermera, que es máster en cronicidad, que es experta también en cuidados paliativos y en acompañamiento. Ella es gestora de casos en hospitalización, trabaja en un hospital del norte de Barcelona y forma parte de la comisión de cuidados también al final de la vida de su hospital. Digamos que conoce directamente, bueno, en estas derivaciones, en estas altas de los hospitales, cuando la persona retorna al domicilio y hay que seguir cuidando en su casa. Digamos que eres experta en eso, podríamos decir, así simplemente. Sí, podríamos decir que sí, realmente la responsable ahora mismo soy yo cuando requieren un seguimiento a domicilio. Digamos que esa transición, que lo que queremos es que la transición sea posible y sea eficiente y bien y beneficiosa para la persona que marcha de alta, soy yo la que tramita todas y gestiona estos avisos a los diferentes centros de salud a los que pertenecen esas personas que marchan de alta. Porque parece ser que, claro, muchas personas pueden necesitar atención hospitalaria. Después, cuando el hospital ha dejado de cumplir su principal misión, pues puede volver a su lugar de vida, que por ejemplo, en nuestro caso, podrá ser, en vez de tu casa individual, puede ser tu cohousing. Y entonces te vas con unos servicios de apoyo sanitario, de cuidados, que puedan mantener pues, tu estado de salud de la mejor forma posible, tu mayor capital, con el mayor bienestar y en tu entorno natural y rodeado de las personas que quieres. Ese sería un poco el objetivo. Ese es el objetivo y es la situación ideal y que todo el mundo quiere. Es decir, cuando la persona va teniendo, pues por edad, una simple cuestión de edad, van surgiendo pequeños problemas de salud que no tienen por qué influir en tu ritmo de vida, pero necesitan un seguimiento. Si por algún motivo en un momento dado se descompensan y tienes un ingreso hospitalario, es muy importante que al alta esos cuidados o esas nuevas situaciones diagnósticas se sigan en el centro de salud, que es realmente quien sigue más a esa persona que está en su entorno para que, bueno, pues siga el tratamiento, diferentes cosas, sea un debut de una insuficiencia cardíaca o un tratamiento que sea nuevo. Y ellas lo que hacen básicamente no es que interfieran, sino lo que hacen es seguir a esa persona para que asegurarse de que todo vaya bien, que la prescripción médica también esté bien hecha. Es decir, que de un lado al otro no se quede el paciente perdido en un limbo, que a veces pobres se quedan ahí y eso es mal. De hecho, se está trabajando mucho eso para que no pase. Y por eso ahora están haciéndose muchos proyectos y muchos procesos para evitar eso, que la persona vuelva a su casa y en lo posible, básicamente, ingrese menos en el hospital y pueda llegar a su proceso de vida y de enfermedades que vayan surgiendo en su entorno habitual. Eso es lo que Está se claro. intenta. Sí, lo has explicado muy bien. Está claro que el hospital cumple una misión en todo nuestro sistema de mejora, de mantenimiento, de recuperación de nuestra salud. Los centros de atención primaria cumplen el suyo como un servicio de proximidad y también tu propia casa es otro lugar donde poder también tener ese papel donde recibir, donde bueno, poder seguir viviendo y de alguna forma articular esta continuidad en los cuidados, en los apoyos y dar una coherencia en relación a la persona. Es un poco también vuestra misión como, bueno, como servicios que en diferentes puntos del Estado, según cómo están transferidas las competencias de la sanidad en las comunidades autónomas, pues se llaman ESAP o los ESAT o los PADES o los equipos de soporte de atención de cuidados paliativos, las unidades de cuidados paliativos o los servicios de hospitalización domiciliaria. Es decir, hay diferentes terminologías pero que van a cumplir un poco esta misión también dependiendo de las peculiaridades de la persona o de sus necesidades concretas, ¿no?
Toda la razón, es así. De hecho, ya te digo, son circuitos que hace tiempo que funcionan, que cada vez funcionan más, porque lo que se intenta es precisamente evitar el que ingrese la persona muchas veces en el hospital. Todos sabemos que a según qué edad un ingreso hospitalario es más un perjuicio que un beneficio, aunque realmente es necesario porque hay una descompensación, pero ahora lo que se intenta es, desde a la que marcha del hospital, se detectan esos pacientes y también hay unidades de atención intermedia en los que el paciente va allí un día, una mañana, se compensa con medicación o con controles cada que decide el doctor, el coordinador del servicio, para evitar precisamente eso, que esa persona pueda seguir viviendo en su casa con esos controles y no vaya al hospital. Es decir, no llegar a esa descompensación tal que el único remedio sea el hospital. Digamos que el hospital debe de ser el último recurso, es decir, estamos, pero y si a alguien le sale algo de nuevo, evidentemente es algo de nuevo que nadie se espera. Pero si es algo crónico, lo ideal es controlarlo, que esa persona esté en su casa, vaya a las unidades de atención intermedia y evitar en lo posible un ingreso por una descompensación de una patología crónica. Y eso se puede, y así esa persona sigue en su entorno y ya está. Y a partir de ahí, pues ya hay diferentes medios. Ya sea la unidad de ambulatorio que va yendo en ese caso al cohousing, dependerá de lo que dices tú, dependerá de la persona. Hay personas con adherencia muy buena al tratamiento que igual con una vez al mes o cada mucho pues no hace falta seguirlos tanto, y personas que les cuesta más pues por aceptación al tratamiento, porque les cuesta entender el tratamiento, pues hay que estar un poquito más encima hasta que esa persona lo entiende y ya después puede seguir viendo. Pero siempre la finalidad es la misma, evitar esa descompensación tal que realmente te lleve al hospital. Esa sería la finalidad última. Claro, porque yo creo que como sociedad a veces nos falta identificar o nos falta o no somos tan conscientes. Yo creo que en esta sociedad longeva en la que estamos, la longevidad, el hecho de que hayamos arañado 10, 15 o 20 años sobre unas generaciones predecesoras de hace en relativamente muy poco tiempo, nos hace que también tengamos que convivir con una cosa que es una palabra que nos ha costado acuñar, que es el concepto de la cronicidad. Es decir, personas en diferentes momentos de la vida, incluso algunas muy jóvenes, podemos desarrollar una enfermedad y vamos a estar el resto de nuestra vida con esa enfermedad, que va a estar en una estación de cronicidad, porque yo no me puedo curar de esa enfermedad, sino que voy a vivir toda mi vida con ella. Claro, la clave es con cuánta calidad de vida puedo vivir con esa enfermedad y que esa enfermedad no me genere perjuicios en mi proyecto de vida, que yo tenga que hacer a lo mejor algunas adaptaciones o no, porque realmente ahora mismo la gestión y el manejo de la cronicidad en muchísimas personas es fantástico, y tenemos la suerte de estar en este mundo donde tenemos unas tecnologías que nos permiten ser enfermas, tomar medicaciones de por vida, pero con esta suerte de que encima no nos perjudica el proyecto vital y tenemos además una expectativa de vida magnífica, ¿no? Esto es una realidad y de alguna forma eh, el concepto de que puedas vivir bien en tu casa aunque necesites apoyos para un mantenimiento o para un control o para una recuperación de esa enfermedad crónica es parte de este concepto de la cronicidad y de la longevidad, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es eso, lo que como bien tú dices, estamos en una sociedad en la que priva es mantenerse joven y fantástico hasta el fin de los días. Eso no es posible porque todos sabemos que eso no es posible. Cuesta mucho aceptar. La gente a veces lo vive como un fracaso personal, es decir, como una pérdida de identidad propia. Es como me he encontrado con pacientes que se han puesto hasta a llorar. Decide, ¿ahora qué? Ahora ya no soy yo. Y dices, no, no, tú sigues siendo tú. O sea, lo que tú tienes no tiene por qué. Entonces, a veces es muy importante. Yo a veces tengo pacientes que le dije un día al doctor San José en el Valladolid, dije, estamos curando el corazón físicamente, fisiológicamente, pero es que el paciente que ha venido hoy tenía, digamos, la parte emocional mala. Tenemos que también curarle esa parte emocional. A veces cuesta aceptar. Tenemos una sociedad en la que la cronicidad se asocia a incapacidad, cuando no tiene por qué ser así, ¿no? La incapacidad como tal puede llegarte cuando tengas 80, 90 años por una simple cuestión biológica, que con 90, y eso que hay personas con 90 que están divinas, pero que, bueno, puede ser que con la misma edad todo vaya más lento. Lento no quiere decir incapacidad tampoco, es decir, es ir adaptándote a esa situación. Pero con cronicidad, yo siempre digo, a mi cronicidad no me convierte en algo menos, ni en algo raro, ni en algo menos que es, tengo una enfermedad,
que, bueno, lo que dices se controla y yo puedo hacer mi vida tal cual. No tiene, eso no incapacita ni tiene por qué limitar tu proyecto de vida y tus ganas de vivir y eso no tiene por qué nunca. Pero aquí vivimos en una sociedad que es como que se vive como un fracaso. Y el fracaso, tú sabes que hoy en día está como muy mal visto. Nadie tiene que fracasar, todo tiene que ser éxito. Pero es que esto tampoco es un fracaso. Es decir, como tú dices, estamos en una sociedad donde la cronicidad se puede llevar bien llevada, es también un éxito porque mantienes tu nivel de vida y tu nivel de salud con tu enfermedad crónica ahí. O sea, yo pienso que es así, ¿no? Y hay que trabajar también a veces de forma transversal esas cosas, ¿no? Ya no solo la parte fisiológica, sino también la parte, llamémosle emocional, o que a veces que la persona es verdad que hace ese duelo de pérdida de salud. Estamos todavía teniendo duelos, pasamos toda la vida haciendo pérdidas y la pérdida de salud a veces se vive como un duelo y actualmente se vive más, pienso yo, dicen, se vive como mal. Y entonces ahí sí que entraríamos ya en las partes más transversales, ¿no? Que hace esa atención multidisciplinar que a veces es necesaria, ¿no? Para no solo limitarnos a la enfermedad, sino también a todo lo que rodea a esa enfermedad que aparece, ¿no? En ese caso sería la cronicidad. A mí me dio una lección la semana pasada una compañera de nuestra edad, de mi edad, más de la mía que de la tuya, Muy bien, tengo pero una edad también. y llevaba un dispositivo electrónico, es una mujer diabética, y de repente estábamos hablando y le pitó el móvil, entonces miró el móvil y dijo, uy, me tengo que pinchar, ¿no? Entonces inmediatamente sacó el apero de pincharse y se pinchó, ¿no? Y entonces, claro, yo la miré sorprendida porque le había pitado el móvil, ¿no? Entonces me explicó el sistema que tenía de monitorización que tiene, le está midiendo constantemente la glucemia. Está pasando por su dispositivo móvil, que además está conectado con la endocrina, con el hospital directamente, y entonces es su móvil, porque lo han diseñado así, su móvil la avisa cuando tiene un cierto nivel de desfase y ella misma se tal. Pero todo eso queda registrado y en el hospital la están viendo. Y entonces en el hospital, si alguna vez ven algún valor que no se ha registrado adecuadamente o que no ha llegado a compensar o lo que sea, inmediatamente le llama a la enfermera del servicio de endocrinología y bueno, y entonces ya se pone en contacto, ¿no? Es decir, está permanentemente monitorizada, no solamente en su casa, sino trabajando, porque está activa laboralmente, tiene 3 hijos, está a tope. Bueno, y claro, yo la veía y estaba pensando, el concepto de cronicidad y el concepto de... Y ella decía, no, cuando me pasa esto y llego a ciertos niveles, pues me llaman directamente que me vaya a casa y ya en casa viene el equipo de tal y entonces me pinchan no sé cuánto, me hacen no sé qué cosa, ¿no? Bien, porque tiene otras enfermedades que también se le cruzan, no es solamente la diabetes. Entonces, de alguna forma, esa coordinación entre el servicio de endocrinología primaria, su gestora de caso de primaria, que ahora hablaremos de la idea de la gestora de caso, pues desde el servicio especializada avisan a la gestora del caso y a partir de ahí se moviliza su esto, ¿no? Y ella está a su vez haciendo su vida Sí, absolutamente sí. normal, ¿no? Entonces, esta idea de la normalización de la cronicidad y de poder desplazar los servicios de atención a donde las personas se encuentran, sea su casa o en este caso, bueno, con una vida completamente Sí, normal. sí. Te voy a preguntar, Cris, sobre la figura en concreto del gestor, de la gestora de casos, eh, que es una persona, que es un profesional que está en el sistema, puede estar en primaria, puede estar en el centro de salud, dependiendo del centro de salud, puede depender de un área sanitaria del hospital, de un servicio de especializada, digamos, y es un poco la persona que articula, que apoya, que coordina los recursos en relación a esa persona que necesita apoyos sanitarios, ¿no? Y de alguna forma, en los casos, por ejemplo, de ya hospitalización domiciliaria o de realmente que esté en un equipo de soporte de atención paliativa, es la que, digamos, tanto la persona esté en su casa con su familia o en un cohousing, es la que tiene que ver si se dan las condiciones, los requisitos desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista del soporte social y de apoyo de cuidados, como para que la persona pueda estar en su casa, ¿no? Correcto. ¿Es así? ¿Cuáles serían los requisitos que esa persona, esa gestora de caso, eh, tiene que encontrar, por ejemplo, para que en el cohousing una persona pueda estar recibiendo esta atención en su casa?
Vale. En referencia al final de vida, en la atención paliativa, generalmente los equipos de domiciliaria, es decir, cuando nosotros aquí en el hospital detectamos a una persona que se habla con la familia y con el paciente también, o sea, se habla siempre paciente y familia y o entorno afectivo, a mí me gusta mucho hablar del entorno afectivo. Se consensúa que hay un techo terapéutico y que a partir de ahí lo que queremos es no quitarle su medicación, sino iniciar esas medicaciones para mantener ese nivel de confort y calidad de vida que la persona puede tener durante 2, 3 años, 4 o 5. Generalmente nosotros damos el aviso a la gestión de casos de la área de salud a la cual pertenece esa persona y ellas son las que van al domicilio, en ese caso sería el cohousing, y hacen lo que es la valoración geriátrica integral o la valoración más integral o el PIC, aquí llamamos el PIC, que es el plan individualizado de cada caso de personas, hacen un plan interdisciplinario individualizado de la persona y ellos son las que valoran allí ya no solo lo que es la patología en sí, sino el entorno físico, el entorno familiar, el entorno social, las capacidades de esas personas. O sea, se hace una valoración muy integral de todo, es decir, no solo es lo que vuelvo a repetir, no solo la enfermedad, sino hasta si el domicilio está bien adaptado. Tú puedes, el cohousing igual seguramente no será el caso, pero podemos encontrarnos gente que esté en una casa, en un piso sin ascensor, en un cuarto piso, que no tengan ducha adaptada, que no salgan de casa nunca. Claro, todo eso hay que valorarlo mucho. No es lo mismo eso que una persona que está en planta baja Todo con toda eso, su todo familia. eso, todo eso lo vamos a tener solucionado en los cohousing. ¿Ves? Pues eso es el paso primero para poder valorar esas cosas. Si entonces todo eso se da, a partir de ahí ellos ya valoran cada cuánto tienen que ir, porque sería como los que van supervisando, van yendo al domicilio, en este caso el cohousing, y van siguiendo a esa persona y aparte hay siempre un teléfono y una comunicación constante, es decir, ellos pueden, la persona y su familia pueden llamar siempre que quieran a ese equipo, oye mira, tengo esa duda, me ha pasado esto, dijimos que nos veremos una semana, pero es que hoy lo veo diferente. O sea, siempre hay un contacto continuo, aparte de que ellas, digamos, que programen unas visitas X con la persona dependiendo de la patología de su situación. Una pregunta. Has dicho tú, y me parece importante, cuando hablamos de atención domiciliaria, de cuidados en domicilio, podemos hablar de perfiles o de personas con situaciones de enfermedad muy diferentes, ¿no? Puede ser una persona que tenga un problema respiratorio, un EPOC, y entonces necesita un apoyo, pero que evidentemente no tiene por qué estar en una fase de enfermedad avanzada ni de terminalidad. Puede haber personas con enfermedades crónicas, efectivamente, que requieran pues, una supervisión. Incluso en algunos casos puede haber implicación con una coordinación informática, telemática, bueno, porque efectivamente cada vez hay más, como comentábamos antes el ejemplo, sistemas de coordinación por telemedicina o teleenfermería para poder hacer el seguimiento de esa persona. O sea que hay una conjunción entre tecnología, personas de apoyo, entorno afectivo del propio lugar de vida para que ayuden a la persona y bueno, y estén un poco también en este acompañamiento y esta efectividad del tratamiento en el domicilio también, entiendo. Y de alguna forma el otro eje, que es el eje profesional, el que lidera la gestora del caso como persona, ¿no? Pero está claro que no estamos hablando solamente de lo paliativo, además, no tiene por qué implicar terminalidad. Una persona puede estar en cuidados paliativos años. Esa es también otro de los, de los grandes problemas que tenemos los paliativistas, que siempre decimos, no venimos a hacer morir a nadie, o sea, la gente relaciona cuidados paliativos o tratamientos paliativos con me voy a morir. Y decimos, no, todos llegaremos a un final de vida, pero está claro que hay enfermedades que, por la razón que sea, por su avance, los tratamientos convencionales, llámale así si quieres, no está respondiendo ya a ese tratamiento que hasta la fecha funcionaba, pues deja de funcionar y esa persona lo que le funcionaba ahora no y tiene un aumento de su disnea, del dolor, puede tener insomnio, puede tener estreñimiento, puede tener una serie de síntomas que ya no se pueden controlar con tratamientos que hasta la fecha llevaba. Ahí entramos la atención paliativa, que lo que hace es
intentar revertir esos tratamientos, esos efectos adversos o esos síntomas que dan mala calidad de vida a esa persona. Pero hagamos de vida, o sea, es decir, bueno, yo al menos siempre digo, nosotros damos vida hasta el último segundo de la vida, o sea, todos vivimos hasta el último segundo. Lo importante es hacerlo con una buena calidad y con dignidad y con confort, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Porque podemos estar hablando de años, o sea, no de que vayamos a matar a nadie, o sea, no. Pero la gente tiene esa Bueno, cuesta entrar, sí, yo sí. creo que la información, y por eso estamos aquí nosotras hablando, es tan importante. Una pregunta, eh, cuando una persona necesita estos cuidados en su casa, en su domicilio, se activa el procedimiento. O sea, no es tanto que el cohousing se dé de alta como somos un lugar donde recibir las cosas, sino que las personas que vivan en él, cuando lo necesiten, pues dirán vivo en este sitio y entonces pues Y para allá. claro, vamos para allá. Por otra parte, es lógico que desde el cohousing también se quiera como decir, bueno, nosotros cómo podríamos coordinar como organización que se organiza, como grupo humano que se organiza, como es el cohousing, que tiene una estrategia propia de abordaje y de cuidado y de apoyo mutuo, pues de alguno podría pues nombrar algún tipo de comisión o de personas que dentro del cohousing pues quieran acompañar o quieran asumir esta mediación o esta relación afectiva de acompañamiento más intensa, pues por su amistad. De alguna forma, si yo vivo en un cohousing, podría elegir a una persona, a dos personas a quien yo considerara que esas personas quisieran y convertirse en mis personas de referencia cara a mi gestor del caso, por ejemplo, ¿no? Porque yo vivo ahí y son las personas con las que sería esto podría ser así. A ver, por eso está el documento de voluntades anticipadas, es decir, es muy importante y además siempre se dice, es un documento que la gente lo ve como a lo lejos, dices, ya lo haré, y no, o sea, a las enfermeras que del ambulatorio, yo ahora como hija de persona con dependencia, lo primero, hace poco se me dijo, de hecho se me dijo, mira, tu mamá ahora mismo aún está con sus capacidades bien, hagámoslo ahora, que ella puede decidir qué es lo que quiere, lo que no, a quién nombra, a quién no. Lo importante es que tú como persona, como entidad, puedas tú tener un documento y ahí decidir quien quiera. Yo aquí he tenido pacientes que no tienen a sus hijos de Esto, referentes, o sea, y eso es porque ellos bajo, y además se hace bajo notario, de un papel notarial, que tiene un totalmente poder y ahí decide la persona a quién nombra. O sea, sí, eso es correcto, ¿eh? Y es muy claro. importante que la gente entienda que ha de hacerse cuando aún tienes tú esa capacidad de decisión. O Claro, hombre, sea, es así. nosotros, claro, tenemos dos supuestos. La persona tiene capacidad de decisión en el momento presente y yo ahora mismo elijo a que sea Rosa o que sea Tal Manolo, cual. las dos personas que, como viven conmigo en el cohousing, pues son las que me van a acompañar y que me van a ayudar en este proceso de ser cuidado en casa, ¿no? Y se lo puedo manifestar a mi familia, a mis hijos, para que no se enfaden o para que lo vivan bien o para que lo entiendan. Y Además, además puedo hacer ese documento de voluntades anticipadas o ese poder preventivo que también hemos hablado en estas conversaciones, para que si en algún momento yo no puedo decidirlo o me sobreviene más adelante esta situación o para que no haya problemas porque sé que mis hijos son muy pesados y lo que sea, pues lo voy a dejar documentado para que no haya problema. Pero de alguna forma es obvio que la persona puede ejercer su autonomía decisoria y puede decidir que sean alguna persona del propio cohousing, no el cohousing como una no, entidad no, ya te entiendo, como jurídica, sino dos alguna personas. persona de su confianza y ya está. Y desde el propio cohousing que eso se haga de una forma pues natural y como un sistema de apoyo mutuo que nos hacemos. Y si alguien no quiere y lo tiene con respecto a sus familiares, que lo que quiera que sea, ¿no? Pues con naturalidad, es decir, desde los Ah, servicios sanitarios, todo esto es posible y se va a ver perfectamente coherente con ese apoyo, sí. ¿verdad? Sí, sí, no, más es que es eso, a veces la gente, digo, lo ve todo muy como de, oye, tengo que hacer esto, es que me voy a morir. Digo, no, o sea, pasa que es muy difícil hacer este documento desde un estado de salud o que te veas tú aún muy activo y dices, pues si tú me falta ¿Para a mí qué ahora, mucho, no? ¿para qué ahora, no? Por eso ahora está el documento de voluntad anticipada, que hace tiempo que está ya, el testamento vital, supongo, todas esas cosas, y ahora aparte está la planificación de decisiones compartidas, que eso sí que realmente se va haciendo en otra situación, en otro momento de la vida, es decir, esa persona tiene un documento de voluntades, su enfermedad ha ido avanzando,
entra ya la atención paliativa, porque tú sabes que ya cuando ya una cronicidad está muy avanzada, en cierta manera va acabando el tratamiento activo y va entrando el paliativo de una manera muy sutil, y va entrando así, se van como solapando hasta que solo queda el paliativo. Y allí sí que realmente es muy importante, que lo hace siempre el equipo que va a domicilio, la planificación de decisiones anticipadas, que es la PDA, que le llamamos aquí, y que realmente se hace con la persona y su entorno, es decir, las personas que están rodeando, sean hijos, vecinos, es igual, la persona, en ese caso serían sus compañeros de cohousing, y ahí es un documento muy dinámico, es decir, puede ir variando, porque esa dicho es la maravilla de esta planificación, que es muy dinámica. Tú empiezas de una manera y conforme va evolucionando la persona, que no sabemos hacia dónde va a ir ni cómo va a ir, se va hablando y abordando y se va cambiando todo ese plan de actuación, va cambiando, es totalmente dinámico. Pero eso es diferente, es decir, eso se trabaja allí en el domicilio, pero una persona en un estado de salud o de cronicidad, que ni tan siquiera es compleja, sencillamente es crónico, puede tener su documento de voluntades y decir lo que dices: mañana me cae un tiesto y no tengo yo capacidad, hay un papel donde pone que mi hija, mi hijo, mi vecina o mi primo, o quien la persona decida. Es que eso es un papel notarial, o sea, tiene una validez legal, o sea, que es así. Y de hecho ahora nosotros, en las demás comunidades, en las historias compartidas, la historia clínica compartida que vemos todos, ya tenemos como una señalización donde pone: hay una DVA, un documento de voluntades, está hecho, para que todo el mundo sepamos que hay un documento, y así todo el mundo sabe que ahí hay un documento y esa persona ya ha marcado a unas personas en caso de que en el hospital, por ejemplo, pues se quede que no tenga capacidad decisoria, ¿no? Pues, Cris, muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido, que hemos visto que hay muchas opciones. Yo creo que los cohousing son unos lugares donde se pueden expresar los valores, donde se puede ejercer esta autonomía de forma también anticipada, y donde habrá personas que nos ayuden a que eso se lleve en la práctica, ¿no? Que luego la vida no sabemos, porque nos puede mañana caer un tiesto, como comentas, o tener un accidente de tráfico, y a lo mejor, pues, aunque nos gustaría que nos cuidaran en casa, pues a lo mejor pues nos pasa algo que no puede ser, ¿no? Pero indudablemente, si la voluntad nuestra es que nos cuiden en casa lo mejor posible y de la forma más amorosa posible, pues que gracias a vuestros equipos podemos hacerlo. Yo creo que Pues, es eso, la clave es eso, la comunicación entre niveles, y tener claro que realmente quien se va a beneficiar de eso va a ser esa persona. O sea, nuestro punto de trabajo es esa persona, y todos hemos de estar coordinados para llegar, sea en el domicilio, en un albergue o en el cohousing, que es lo que nos trata ahora, ¿no? pues, ha sido un placer poder hablar con Cris, vosotros. Muchísimas gracias, y nada, seguir con esta tarea. Por la confianza que me has dado. Con esta tarea tan bonita y tan importante que hacéis, de ayudar a las personas a vivir bien en su casa. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Lourdes.